Hola Juan, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Jesús, gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento de hablar de este tema que se viene a continuación. Sí, Juan, lo que pasa es que mira, últimamente he tenido como esa lucha interior y quería hablar contigo acerca del tema de nosotros los hombres. Yo me presento, quienes no me conocen, mi nombre es Jesús Antonio Díaz, soy padre de familia, me desempeño como ingeniero. Vengo de una trayectoria donde para mí es muy importante el crecimiento profesional, la ciencia, los números, el trabajo. Y la vida me ha mostrado en este camino que hay cosas importantes, pero también la parte espiritual es muy importante. Y en ese sentido, em, debido a las situaciones que he pasado en la vida y las dificultades y las complicaciones, tuve la oportunidad de asistir a unos retiros gracias a mi esposa, retiros espirituales que cambiaron mi vida, cambiaron absolutamente todo lo que yo hacía y cómo lo hacía. Y yo hoy quisiera como conversar contigo acerca de eso, o sea, ¿por qué uno como hombre y como padre de familia, esposo, hermano, hijo, por qué es tan importante que nosotros participemos de los retiros espirituales? Bueno, me presento, soy Juan Pablo Obregón, actor de ya con una trayectoria de más de 20 años en la televisión colombiana. Soy colombiano. Yo creo que es totalmente necesario para un hombre, y no solo para un hombre, para cualquier persona, hacer un retiro espiritual. En mi caso en particular, el retiro espiritual, yo podría decir, y mucha gente lo puede interpretar extraño, me salvó la vida, porque uno va caminando por la vida muchas veces sin encontrarle el sentido verdadero. Y el sentido verdadero de lo que yo creo en este momento es que nosotros venimos de Dios y tenemos que llegar a Dios. Quiere decir que lo que hagamos en nuestro caminar de la vida tiene que ser congruente con los mandamientos de la ley de Dios. Eh, yo aspiro hoy en día a ganarme el cielo. Entonces, antes a uno de pequeño le enseñaban que, 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 que todo el tiempo encomendarnos a Dios, por supuesto, hay que hacerlo, pero interiorizar el tema de Dios y vivirlo es una diferencia muy grande que yo no la tenía hasta que fui a un retiro espiritual. Ahí se activó. Bueno, y ya como lo estás poniendo en esos términos, es el nivel más pro, ¿sí? Claro, en mi caso personal, pues yo venía de un ambiente absolutamente apartado de Dios, completamente apartado de Dios, completamente metido en el mundo, en mis ocupaciones, en las cosas que también no me dejaban como levantar la cabeza, ¿sí? No, Mis un paréntesis, preocupaciones, mis recuerda afanes. que estás hablando del mundo y yo soy actor. En un mundo muy complejo, de pronto tú dices más pro, pero bueno, de pronto me salté ese proceso que tú estás mencionando porque estos ingredientes míos y seguramente lo que vas a contar, y perdón por interrumpirte, son muy grandes y muy difíciles, ¿no? Entonces, perdón, sigue por favor. Es que eso es lo interesante, Juan, en el proceso que todos vivimos, todos nos sentimos muy sumergidos en situaciones a las que le dedicamos la mayor parte del tiempo, pensando en que sabemos en el fondo que no es lo más importante. Dedicamos quizás mucho tiempo a unas redes sociales, a un videojuego, a una lectura de libros que de pronto sabemos que nos aportan laboralmente, pero que no es realmente lo que le dan, lo que nos nutre internamente. Y en ese proceso también de estarnos llenando de muchas cosas, siento que uno también se cierra a nuevas oportunidades de descubrir caminos que le dan mayor respuesta a sus inquietudes. Y siento que eso fue lo que me pasó a mí. Afortunadamente, mi esposa, una mujer de mucha oración, me hizo entender que para ella era importante superar situaciones que nosotros vivíamos, dificultades y bueno, muchas dificultades que se agudizaron mucho más con la pandemia. Pero yo era cerrado al tema, o sea, para mí el tema de los retiros era algo de
personas asistir a un retiro era para gente medio crazy, ¿sí? Como gente muy metida así en sus temas, muy O sea, tú extremista. aumentabas tu intelecto con lecturas que te alejaban de las cosas de Dios. Entiendo lo que quieres decir más o menos por ahí. En cierta forma, sí. Ya sabes que uno siempre quiere ser el mejor profesionalmente en lo que hace. Claro. Y me refiero hacia tu profesión, aumentar Hacia ese mi intelecto. profesión. Pero también uno también busca refugiarse en darle color a su vida, de pronto con literatura que ahí sí viene el Ya. tema de que te aparta de lo espiritual. Sí. Em, entonces, y bueno, y otras cosas, ¿no? La rumba, el trago y otras cosas que también lo pueden apartar a uno como de una búsqueda espiritual. El mundo, como lo llamamos. Entonces, gracias a través de mi esposa entendí que pues para ella eso era importante y que yo, a pesar de que no lo aceptaba, de todas maneras decía, pero bueno, para ella eso es importante, debe haber alguna manera de entender qué puedo hacer yo al respecto. Y me pasó un detalle muy importante, y es que vi en un estado de WhatsApp de un ingeniero, profesor universitario a quien aprecio mucho y admiro, sobre todo, este hombre publica en su estado de WhatsApp la invitación a un retiro matrimonial con una comunidad que se llama el Encuentro Matrimonial Mundial. Y yo dije, pero, ¿qué hace este hombre publicando esto? Entonces, no me aguanté la curiosidad y lo llamo y le pregunto, porque para mí fue este hombre de ciencia, cómo está Claro, hablando aquí de las de cosas parejas, de de los Dios. retiros, de... Entonces, hablo con él y él me empieza a explicar de una manera increíble, con toda la sencillez, con toda la caridad cómo, cómo ese retiro le cambió a él su vida y le hizo iniciar desde el origen una nueva familia fuerte, estructurada, con unos hijos que hoy luchan, que hoy salen adelante y una familia que hoy por hoy vive otro ambiente diferente. Ahí fue donde yo tomo la decisión de decir, lo voy a intentar, voy a hacer algo así por mí. ¿Y qué pasó en el retiro? Ya te voy a contar cómo fue lo mío, pero ¿qué pasó cuando te fuiste al retiro? ¿Entendiste? ¿Viste el mundo diferente? ¿Qué pasó? Sí, entendí algo que me llamó la atención es que cada comunidad maneja un carisma especial. Es decir, uno cree que con que no haya un retiro ya lo sabe todo. No, cada comunidad tiene un carisma. Hay comunidades que se enfocan en la comunicación, como este caso que te conté. Otras comunidades que trabajan más la parte teológica, otros trabajan más desde la parte del trabajo, lo vivencial, etcétera. Entonces, lo que yo entendí ahí es que uno tiene que saber aprovechar cada uno de esos carismas que las diferentes comunidades le pueden brindar a uno para uno seguir adelante en su camino, en su búsqueda. Entiendo. Yo, Mm. mira que yo acepté un retiro cuando yo estaba a punto de separarme. De hecho, ya me había separado, me había ido hace 2 meses de la casa. Sabía de los retiros, pero uno cree que uno por sus propias fuerzas puede solucionar ciertas cosas. Sobre todo, uno todo lo atañe a que no es algo necesariamente espiritual, porque cuando uno no acepta algo espiritual, pues no entiende sobre un tema espiritual, ¿no? Y esto fue como la última carta, después de 2 meses que dijimos, bueno, si va a pasar algo, pues hagamos este intento, porque nosotros por nuestras fuerzas no pudimos, y vamos a un retiro a ver qué pasa. Porque la comunidad a la que hoy en día pertenezco, gracias a Dios, Misioneros Laicos de la Sagrada Familia, y a la cual tú perteneces, gracias a Dios, ya contaremos allá. em, Nos hablan de un retiro hermosísimo también que se llama Lazos de Amor Mariano, una comunidad que está haciendo mucho bien, con un carisma casi de hormigas trabajadoras para el reino de los cielos. Y llego yo allá y entiendo, pues fue un golpe duro porque entiendo que yo no era tan bueno como yo pensaba y me empieza el Señor a mostrar muchas cosas, pero sobre todo en el medio en el que yo me muevo, uno se llena de vanidades, de egos,
soberbias de cuánta cosa, ¿no? Porque obviamente al ser figura pública, digamos que muchas cosas se magnifican, sobre todo hacia el exterior, ¿no? Y, y, y ahí salgo ya con una convicción de querer cambiar las cosas. Un retiro me ayuda a mí a entender que yo estaba haciendo muchas cosas mal y no porque me lo hayan dicho o me hayan señalado, porque así no funciona. Me hace ver y sentir unas realidades espirituales que se las cuentan a uno, pero que uno no las quiere adoptar o uno no las quiere creer porque tristemente dejamos las cosas de Dios para el final, buscamos soluciones en muchas otras cosas y terminamos metidos en muchas otras cosas, porque lo dijo, como decías tú, gracias a Dios que a ti, alguien que tú admirabas de ciencia, estaba en los caminos de Dios, pero hay mucha gente que uno admira y está en esos otros caminos rarísimos, entonces uno termina envuelto en muchas cosas que al final pues son cargas más grandes que tenemos que llevar y buscarle como la forma de sanarlas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, el retiro espiritual debería ser ese primer gran paso que todos deberíamos hacer para entender un poco mejor muchas cosas de la vida, sobre todo espiritual, desde Dios. Así es. Y me siento muy identificado con lo que dices porque en mi caso yo siempre resolvía todo yo solo. Entonces yo estaba acostumbrado a resolver todo por mi cuenta, a mi manera, y especialmente pensaba que todo estaba bien, todo funcionaba bien. Me di cuenta que habían cosas que mi esposa sufría quizás y que yo ignoraba. Entonces, así como tú dices, no es que uno lo señalen, pero uno empieza a ver diferente y a darse cuenta que hay cosas que realmente no son tan buenas como uno cree. Y en ese sentido, ahí fue donde tuvimos la oportunidad de participar de un retiro que a mí siento que fue el retiro que me cambió la vida en la comunidad de misioneros laicos de la Sagrada Familia, donde yo entendí justamente eso, que no todo lo que yo hacía era tan bueno como yo pensaba, que no todo lo tenía que resolver yo por por mis propios medios, pero sobre todo yo diría el gran regalo que recibí en ese retiro fue un norte. Yo sentí que recibí norte, hacia dónde tenía que yo dirigirme como papá, como esposo, como hijo, y a partir de ahí empezamos a hacer un proceso con mi esposa de empezar a luchar juntos por un mismo objetivo, con un mismo norte. Y fue lo que un año más tarde, después de estar trabajando en en resolver todas nuestras dificultades, un año más tarde yo sentí ese llamado con mi esposa al servicio, como lo mencionaste hace un momento. Pero es todo un proceso, digamos, que no sea inmediatamente, sino son cosas que van, todo se va Es poniendo que en orden. cada persona tiene un proceso diferente, cada relación también tiene un tema diferente, un problema diferente, una adicción diferente o algo diferente que sanar o que trabajar. Sí, o sea, todos somos distintos. Digamos que yo creo que en este punto lo que sí no es distinto, nunca es que todos necesitamos de Dios para buscar este norte, como para lograr que sea un norte, el norte indicado, como tú lo mencionaste ahorita. Así es, Juan, gracias. Pues yo tenía este interrogante grande, quería hablar contigo justamente eso, ¿no? Cómo nosotros en nuestro rol como padres de familia, esposos, comunicar también a otros padres de familia, decirles, ustedes no están solos, hay muchas comunidades, hay muchas personas que están trabajando por las familias, que estamos generando incluso pues, redes de apoyo muy grandes. Y en ese sentido, pues quisiera aprovechar, Juan, antes de que terminemos para hacer una invitación, ¿no? Es esa invitación estamos todos en esta misma lucha, saliendo adelante en un mundo complejo, ruidoso, y nosotros con nuestras esposas, pues luchando mano a mano por salir adelante a veces en estos ambientes tan complejos que nos llenan quizás de miedo, de temor, y algo que yo aprendí es no.
no hay que tener miedo, debemos tener un norte, debemos trabajar juntos y en ese sentido los retiros espirituales es algo que uno como papá, esposo, eh, debería darse ese regalo por lo menos una vez al año, acercarse a las comunidades, estar atento a las programaciones, consultar en las parroquias. Creo que muchas familias estamos solas luchando y no, en este momento realmente hay muchas redes de familias, muchas comunidades que nos estamos apoyando unos a otros en esta lucha tan importante de ser padre de familia, de ser esposo y de trabajar pues desde nuestras profesiones por el bien común. Un retiro, podríamos describirlo, es un spa para el alma, un spa. Lo masajean a uno, huele uno, eso es que se relaja. Y no hay excusa para no hacerlo, porque como tú lo decías, casi que en cualquier parroquia, si no lo hacen, te dan información de alguno, o ahí preguntando llegas, o con personas de algún grupo de oración. Digamos que está en cada uno de nosotros que decidamos dar ese paso. ¿Cuál es el miedo que de pronto nos da a la mayoría? Primero, uno a las cosas de Dios tristemente le tiene pereza, no le gustan las cosas de Dios. Como hablábamos hace un momento, lo deja Dios para el final, no para el principio, buscando una solución en Dios, sino hasta el final. Eso mejor vayamos donde fulanito, que ese sí me orienta, donde el profesional de esto, que ese también me ayuda, pero a Dios no. Lo que pasa es que cuando uno se arriesga y se da cuenta que Dios sí responde, no de la manera que uno a veces piensa o espera, porque la pedagogía es de Dios, ¿no? No podemos jugar a ser Dios porque lo que hablamos, cada persona es un mundo diferente, tenemos una misión diferente, seguramente, pero no hay que tenerle miedo a aceptar a Dios porque Dios viene a organizar la vida, viene a orientarte y seguramente a aclararte cuál es el verdadero propósito de cada uno de nosotros. Eso es lo que puede iniciar con un retiro espiritual. Como tú lo decías, de pronto no necesariamente con el primero ya es suficiente. Tú dices que uno debería hacerse un retiro al año mínimo. Sí, digamos que sí, por ahí podríamos empezar. Pero uno en las cosas de Dios se enfría muy rápido. Entonces, seguramente al mes o 2 meses de haber hecho el retiro, caes en tu rutina de vida. Porque cuando a mí me invitan a dar algunas charlas para hombres en los grupos católicos, en grupos de fe, yo le digo a los hombres, de machos es mantenerse. De machos no es ir a conquistarse muchas mujeres, o a ser infiel, o a beber, o a decir yo soy el más adinerado, o lo que sea que le llene el ego a la persona. De machos y valientes es mantenerte en Dios, en oración, con sacrificio, para tratar de no perder ese norte del que tú hablabas, ¿sí? Para tratar de llevar a mi familia como la responsabilidad que tengo como hombre, como hijo de Dios, de guiar esos hijos, esa esposa como capitán del barco que Dios me puso. Hablando de los esposos, ¿no? Porque obviamente para los solteros, pues habrá quien no esté para tener familia, pero también tiene una misión en Dios. Entonces, es ese primer gran impulso el retiro espiritual para que cada uno de nosotros seguramente, y de la mano de Dios, solo de la mano de Dios, encontremos cuál es ese rumbo que tenemos que llevar. Entonces, excusas no hay y necesario, más necesario que comer, Sobre todo buscar esa persistencia, ¿no? Mantenerse. de valientes, Esa es la de lucha valientes. diaria. Yo llevo en este momento como unos 11 12 años en los caminos de Dios y puedo decir que no es fácil, pero no me devolvería nada, no cambiaría, digamos, lo que vivo hoy en día en Dios, así tenga dificultades porque las hay, pero yo no soportaría estar ciego y sordo como estaba antes hacia las cosas de Dios. Sería terrible. Bueno, pues esa era como la invitación que quería hacer, ¿no?
por medio de una conversación sincera entre dos padres de familia, tratar de llegar a otras personas que de pronto han recorrido o están pasando por esas situaciones en las que hemos estado todos y decir que hay oportunidades, hay caminos, hay muchos regalos y un buen primer paso es, en mi caso personal, pues, los retiros espirituales. Hoy estoy convencido que uno como hombre debería darse esa oportunidad. Totalmente de Entonces, acuerdo. gracias Juan por No, acompañarme en esta charlita y gracias a ti porque es totalmente importante y ojalá que esto le llegue al corazón a alguien y le retumbe en la mente porque aquí no le estamos diciendo, le estamos vendiendo esto, porque donde puedan, donde estén en la ciudad que estén, en el país que estén, busquen, busquen porque esto no es para un negocio, es para el negocio de su alma y su salvación y la de su familia y el cambio de vida y encontrar un propósito verdadero, así sea difícil, porque aquí no estamos diciendo que tenemos la vida resuelta, estamos diciendo que es un buen inicio para entender la vida de una manera diferente, porque sí tenemos un papá que está en el cielo y ahí empieza uno a conocerlo un poquito mejor. excelente Juan. Bueno, gracias y que tengas un feliz día. Lo mismo, Jesús, Dios te pague Dale, y un abrazo para todos, bendiciones. listo, chao.